Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Buenos días California, buenos días Los Ángeles, desde la ciudad de Reseda y desde las instalaciones de iRes Radio. Este es su programa Verdades Eternas. Queremos enviar cordiales saludos a todos los fieles oyentes que semana tras semana están conectados a su programa del Ministerio de Apologética de la Iglesia Restauración Reseda. El que le saluda a su hermano en Cristo, Freddy Lozano, y para mis amigos y servidores, Freddy, también aquí está con nosotros el día de hoy, Héctor Alfaro. Buenos días, Héctor, un gusto y un placer tenerte con nosotros. Buenos días, hermano, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, aquí siempre estudiando a la Reforma Protestante, seguimos con los temas. Es una bendición acompañarles un día más, siempre es bonito y es agradable estudiar la palabra del Señor. Así es, también está con nosotros María José Gutiérrez desde cabina, desde el control. Le enviamos un cordial saludo, gracias por el esfuerzo inmenso y enviamos cordiales saludos a todos los líderes de la Iglesia Restauración Reseda. Nos vamos de lleno. La semana pasada miramos un poco, como diríamos, una reseña histórica, puntos claves acerca de la Reforma Protestante. Para aquellos que nos conocen quizás dijeron, yo lo sé esto, pero mejor es recordar y volver a analizar. Para eso es este programa de Verdades Eternas. Y nos daba muy valiosa información mi hermano Héctor. Hablamos de las 95 tesis de Martín Lutero, hablamos de las consecuencias, cuál era el pago de las indulgencias y unos puntos más. Y queremos entrar de lleno también esta segunda parte, donde la Reforma Protestante, un contraste con la historia. ¿Cuál es el contraste? La Reforma es un proceso que se inscribe en el tumultuoso relato de los comienzos de la modernidad. No solo fue un acontecimiento religioso, sino que las profundas corrientes culturales, económicas y políticas de Europa, del finales del medievo, la atravesaron e influyeron con todas sus ondas. Por ello, es difícil tratar de entender la Reforma. Es difícil. Y mucho más, extraer preguntas valederas para nuestro tiempo. Sin una idea, al menos somera, de la etapa histórica en la que se desenvolvieron los acontecimientos y vivieron sus protagonistas, es un poco complicado hacer preguntas que están fuera de contexto. Pero es importante que a la mirada histórica le acompañe la reflexión sobre las ideas, los conceptos que animaron los procesos de cambio iniciados allí. Héctor, hablamos cuáles son los cambios que trajo la Reforma en esos tiempos. Pues, con respecto a los cambios, es importante dar una mirada histórica y siempre dando un acompañamiento reflexivo, sobre las ideas y los conceptos que animaron a los procesos de cambio iniciados allí. Una historia que solo midiera las causas concurrentes, el choque de fuerzas y el juego de las circunstancias, pero esto no lograría tapar el cauce profundo de unas ideas que buscaban abrirse paso. Entonces, en parte, el proceso histórico puede explicar el surgimiento de las ideas, pero al mismo tiempo, estas últimas permiten comprender la orientación de un desarrollo, las elecciones de un grupo humano, el nacimiento de un movimiento. Entonces, la teología cristiana, hermano, acerca de la Reforma, como lo mencionaba usted en un programa pasado, es hija en su tiempo, pero también es madre y padre y partera de la Iglesia y de los movimientos que nacieron en ella y las sobrevivieron durante siglos. Entonces, con respecto a cambios, se trajeron muchas ideas con respecto a cómo se debe analizar la Biblia. Cuál es más que todo la interpretación que se le da. Porque cuando mencionábamos en el programa anterior acerca de sola escritura, esta trataba acerca de que solo la palabra de Dios debía ser considerada verdad.
y que prácticamente no estaba abierta a agregarle con base a la interpretación humana, sin base bíblica. Ujú. Ahora, cuando decimos que la teología cristiana de la Reforma es hija de su tiempo, ¿qué nos quiere decir aquí? Ya ha tenido, antes de que se diera esta revolución que dio a Martín Lutero, o diríamos antes que Martín Lutero tomase la valentía de clavar las 95 tesis, ya había otras personas tratando de hacer la reforma. Había otras personas, hermano Héctor, queriendo hacer la reforma, porque aquí dice que aquí podemos entender que la teología cristiana de la Reforma es hija de su tiempo. Pues en sí habían otras personas. Mencionábamos en el programa pasado a Juan Calvino. Y en sí, incluso antes, muchísimo antes, tenemos a personas que defendieron la interpretación de la palabra, como lo fue el mismo Jesús. Okay. Porque si vemos bien, cuando él habla acerca de que él no venía prácticamente a acabar con lo que eran los mandamientos, por ejemplo, o con lo que eran todo eso, sino que él venía a interpretar y a cumplirlos. Entonces, cuando esta teología, para aquellos que nos escuchan, la teología cristiana de la Reforma, no es una teología fuera de la Biblia. No es una nueva idea de Martín Lutero, de ninguna manera. Esta teología nace en el corazón de Dios y es revelada a través de la lectura de la palabra por Martín Lutero. Martín Lutero puede encontrar que solamente la fe te puede salvar. Así es, y eso lo encontramos precisamente en Romanos. Amén. Romanos 1:17. Entonces no hay una teología diferente la que puede identificar a Martín Lutero. Es la misma palabra de Dios que dejó Jesucristo, que dejaron los apóstoles, aún nuestros padres, desde la creación del hombre dejaron plasmados. Es la misma teología que se ha usado para aquellos que quieran interpretar mal la Reforma protestante o quieran pensar que se utilizó una teología errónea. De ninguna manera. Y esta teología, como decía el hermano, es hija de su propio tiempo. Del tiempo le dio la razón a Martín Lutero que lo que la iglesia tradicional, la iglesia católica, el imperio, todo ese imperio que se estaba formando, estaban equivocados, y él tenía la razón, que solo la fe podía salvar al hombre. No se necesitaba indulgencias, no se necesitaba pagar chelines, no se necesitaba nada de eso, solamente creer en Jesucristo era lo que nos llevaba a la salvación. Y también es madre y padre y partera de la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia que se fundó después de la ruptura de Martín Lutero con la iglesia tradicional, nacen un montón de iglesias. Héctor. Así es. De hecho, allí mismo si no estoy mal, en Alemania, creo, nació la iglesia anglicana. Uh-huh. De ahí nació la iglesia protestante, de ahí nacieron las doctrinas luteranas, las doctrinas calvinistas, y prácticamente en Europa nacieron todas estas denominaciones, todas estas iglesias con doctrinas en base a interpretación de sus fundadores. Ahora, lo otro lindo de esto es que todas estas nuevas iglesias sobrevivieron a años de persecución, porque no estaban peleando con alguien que no tenía poder. Estaba peleando con un gigante, ¿verdad? Así con es. La iglesia tradicional. Se estaba peleando con un imperio bien establecido que por muchos años ya habían arraigado en la mente y en los corazones de los hombres. Y estas iglesias logran sobrevivir a los ataques, como hablábamos hace poco, de la Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición,
que la labor de ellos era acabar con estas iglesias, ¿verdad? Los llamados jesuitas y así un montón de grupos católicos que surgieron para acabar con todas estas iglesias que estaban naciendo de nuevo. Y el poder de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, estas iglesias sobrevivieron al ataque de los hombres, habían reyes que estaban en contra de las iglesias, habían reyes que estaban a favor de la idea de formar una nueva, ¿verdad? Una nueva religión, una nueva sociedad cristiana, diríamos. Pero también habían hombres que estaban en contra y la iglesia de Dios ha sobrevivido a toda ella, Héctor. Así es. De hecho, conocemos bien que históricamente han pasado, ¿cuántos años decíamos? ¿500? Ya 500 si no estoy mal, en el 2017 se cumplieron 500 años. Así es, casi más 504 años diríamos, ¿verdad? Así es, casi más de 500 años, hermanos. Y sabemos que históricamente cosas como esta, es más, la Biblia tiene, bueno, más que todos los escritos bíblicos, los papiros, todo lo que conllevó a que la Biblia se formara. Todo esto tiene una distancia de casi más de 2000 años de existencia. Ya no digamos 500 con la reforma, algo que prácticamente trajo una forma de libertad religiosa. Primero que nada, porque es prácticamente comenzar con la interpretación del concepto de libertad religiosa. Y prácticamente todo esto nos lleva a darnos cuenta que por más de 500 años esto ha sobrevivido. Porque si vemos ejemplos modernos acerca de ideas humanas, por ejemplo, nos damos cuenta que hoy en día ya tenemos ideas tan humanas como lo que es la transformación del concepto de matrimonio, la transformación del concepto de vida, de cuándo comienza la vida. Y si vemos ya conceptos más antiguos, como lo que son, por ejemplo, la deshumanización de las razas, por ejemplo, la raza, más que todo la raza negra, conceptos históricos que nosotros hablamos casi 1000 años. Si no estamos tan, si vemos atrás, por ejemplo, en la deshumanización de la raza negra, un concepto que ya acabó de ser como ley, de ser ley, aquí en Estados Unidos, esas ideas prácticamente dejan de acabar como ley en los 1800 y más adelante se pelean por los derechos, al fin hasta finalmente acabar con ese concepto de que la raza negra, por ejemplo, no eran humanos, porque así se les veía en los tiempos antiguos. Entonces, cosas como la Reforma Protestante siguen sobreviviendo hasta el día de hoy. Entonces eso nos da una prueba, número uno, de que es verdad. Porque todo lo que Dios ha hecho, hermanos, todo lo que Dios ha creado, su palabra misma lleva más de 2000 años de existencia y nunca ha dejado de existir y no va a dejar de existir. Lo mismo la iglesia. Nos vamos a una pausa y regresamos después de esta pausa musical.
Estamos de regreso aquí en su programa de Verdades Eternas. Gracias por su sintonía. Amén. Ahora podemos ver que las ideas de la Reforma nos ayudan a entender no solo a la iglesia o a la religión de su tiempo, ¿verdad? O a la religión posterior, sino que son clave para comprender la modernidad de la que todos hemos llegado a ser parte. Si nosotros partimos desde la Reforma, vamos a ver un cambio total. Hagamos un paralelo después de la Reforma y antes de la Reforma. Una etapa del oscuranticismo, ¿verdad? La etapa negra, etapa oscura, donde había mucha idolatría, brujería, hechicerismo, paganismo. Se había idolatrado al sexo, se había hecho tantas cosas, se había humanizado el mundo por el desconocimiento de las Escrituras. Pero cuando vemos el cambio de un paso gigantesco que da la humanidad a través de la Reforma, y diríamos que la Reforma no solo nos hace entender a la iglesia ni a la religión que profesamos, no solo nos hace poder entender mejor a nuestra propia fe, sino nos hace ver la modernidad que trajo la Reforma, los cambios favorables a la humanidad. Hay estudiosos que dicen, no, es un tema religioso que causó tanto disturbio, tanta muerte. No, cuando nosotros analizamos los libros y comenzamos a volver a la historia, podemos ver que la causante de tantos muertos ha sido la Iglesia Católica. Una de ellas era la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, pues, ellos con tal de que se cumpla la orden que se había dado, no les interesaba acabar con quienes se ponían en su camino. Así es, y nosotros pensamos que, como lo decía no basta leer conocer la historia o conocer las teologías. Es necesario ponerlas en relación con nuestra propia historia. Uh-huh. Porque nuestras experiencias contemporáneas y la vivencia actual en la palabra de Dios hacen de que nosotros veamos las ideas teológicas como pertenecientes a nuestro tiempo. Eso está claro, pero no se agotan en él, sino que lo deben todo al mundo que las vio nacer, en el caso de la Reforma Protestante. Sino que prácticamente todas estas ideas teológicas, hermanos, rebasan la interpelación a las generaciones subsiguientes. Entonces, es decir que para que el proceso sea cauteloso en sugerencias, en inspiraciones, en evocaciones, en alternativas, es necesario iniciar un diálogo en el que la encarnadura de la historia, la rica trama del saber teológico de los reformadores y la comprensión de nuestros desafíos presentes nos ilumine, nos cuestione y nos inspire. Wow. Mirándolo desde el punto personal, Héctor, yo no sé cuándo usted llegó a conocer el Evangelio, cuándo se llegó a los pies de Cristo, pero mi persona, yo puedo ver el lado oscuro antes de la Reforma, lo compararía yo con mi vida antes de llegar a los pies de Cristo. Así es. Y después de la Reforma, lo puedo comparar estando ya con Cristo. Así es. Todo el cambio total que pudo causar conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, poder entender la palabra de Dios a la manera que Dios lo quiere, no a mi manera. Poder entender revelaciones que Dios les ha dado a su tiempo, a sus apóstoles, y hoy nosotros podemos disfrutar. Y hago un comparativo con mi vida pasada, y donde a lo malo le llamábamos bueno, y a lo bueno le llamábamos malo. Entonces solamente imagínate que ese cambio sucedió en mí. Ahora, todo el cambio y el proceso y la ayuda que trajo la Reforma a la humanidad. Prácticamente ahí es cuando se nos introduce a nosotros, en nuestro proceso como creyentes, el concepto que vio Lutero en Romanos 1:17, que dice:
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, antes de la Reforma, la gente no vivía con fe. Antes de la Reforma, la gente vivía con miedo. Antes de la Reforma, las personas veían que la única forma de salvación era por obras, era por acciones, eran por documentos, por derechos ganados a través del esfuerzo, como lo era el ganarse el cielo o ganarse menos tiempo en el purgatorio. Las indulgencias pagaba todo eso. Así es. O las penitencias, por ejemplo. Entonces la gente, antes de la Reforma, así como nosotros antes de conocer la fe de Cristo, muchos vivían bajo el miedo de la culpa. Muchos vivían bajo el miedo de las consecuencias. Uh-huh. Y a través de la historia también, a través de la historia, cuando no vemos el cambio, no vemos la fe en la vida, históricamente hubieron personas que se corrompieron en su moral, que se corrompieron en su ética. Y así también estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Y ahora, nosotros recibimos la fe, entendemos que que el justo por fe vivirá. Y que el Evangelio de la justicia de Dios es por medio de la fe. Se revela por fe. Se revela por medio de la fe. Es ahí cuando en nosotros surge un cambio. Y como lo decía, es cuando surgen esos desafíos presentes que ayudan a que nosotros nos iluminemos, nos cuestionemos y nos inspiremos por medio de las Escrituras. Ahora, ¿quién es el que nos cuestiona a nosotros, Héctor? Yo creo que siempre ha sido el Señor. Porque nosotros al momento, hermanos, de cometer el pecado, estando o no estando dentro del Evangelio de Dios, yo siento que prácticamente nosotros sabemos que las consecuencias son reales. Yes. Y ya cuando estamos dentro de los caminos de Dios tenemos una conciencia más fuerte acerca de las consecuencias. Y sabemos de que ahora que somos conocedores de la palabra, nosotros vemos de que nosotros somos cuestionados por nuestras acciones. Ahora, ¿qué es lo que esta revelación? Mira, cómo miramos que Martín Lutero era un teólogo, ¿verdad? Había estudiado por mucho tiempo. Y al recibir esta revelación de Romanos, capítulo 1, verso 17, donde dice que solamente la fe en Jesús, no en otra cosa. Y eso queremos que quede claro para la audiencia. Usted puede tener fe en muchas cosas. Y esa fe muchas veces es un positivismo, ¿verdad? Pero la fe en Cristo Jesús es obedecer y obrar lo que Dios manda. Y yo creo que esto cambió la manera de creer en Martín Lutero, como ha cambiado en nosotros. Martín Lutero había servido y era fiel a una iglesia que le había abierto las puertas para desarrollarse como él quería. Y nosotros recordamos, Martín Lutero no sabía ni lo que quería hacer, según la historia. Pero un juramento lo llevó a ser sacerdote. Un juramento lo llevó a ser sacerdote. Y en una época donde su padre quería, según la historia, su padre quería que él sea un abogado, quería que sea algo diferente. Pero por consecuencia del destino o por la elección incondicional de Dios hacia Martín Lutero, él toma el llamado para ser sacerdote. Y Dios utiliza la formación de este hombre, el proceso de este hombre, para que la palabra se le sea revelada a él. Y habíamos hablado que ya a muchos otros se les había revelado antes, pero yo creo que no era el tiempo para que surgiera. Yo creo que Dios esperó que se inventara la imprenta, que hubieran otros antecesores que Martín Lutero para dar paso y limpiar y preparar el camino para que Martín Lutero diera el batacazo final y pudiera plantarse con estas 95 tesis en la puerta de esta iglesia y decirle: esto está mal. Aquí tengo pruebas para poder probar que ustedes están interpretando mal las escrituras.
Aquí en Romanos 1:17 no habla de indulgencias, no habla de perdón, no habla de purgatorio, no habla de comprar nada. Aquí habla de la fe, y esa fe es la que queremos que usted lo pueda recibir. Si usted no tiene fe, hoy es un día especial para que pueda recibirla. Agarre su Biblia y usted mismo léalo. No necesita un intérprete. Es el Espíritu Santo quien lo va a revelar, Héctor. Ahí está. Y si usted no tiene una Biblia en su casa, baja una aplicación. Busca y comienza a leer Romanos capítulo 1, verso 17 y lea todo el libro de Romanos. Y esta carta de revelación de Pablo hacia los romanos, él lo hace especialmente para que este pueblo pagano pueda entender el poder de la salvación en Cristo Jesús. Que en esos tiempos ya había paganismo. En esos tiempos habían otras culturas que habían querido implementar sus costumbres dentro de la iglesia. Pero Pablo se representa a ellos y le dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. That's it, no más. Aquí no hay ofrendas a los muertos, ofrendas a los vivos. Aquí no hay nombres y hombres, solamente la ofrenda de Dios. Héctor, unos minutos para despedirnos. Creo que tomé demasiado tiempo. Me emocioné. Y así como Pablo, así como Lutero, así nosotros también tenemos la oportunidad no solo de recordar eso, de recordar, de reflexionar y desafiar el presente a las personas que viven en paganismo y darle una mirada a nuestro pasado común, porque si usted se da cuenta, como lo decía con Pablo, con Lutero y ahora en el presente, es nuestro trabajo siempre con fe revelarle a las personas la verdad. Mirar nuestro pasado común. Buena revelación. Así es. Se nos acabó el tiempo, amados hermanos, amigos, amada audiencia. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Unas palabras para despedirnos, Héctor. Dios le bendiga, lea su Biblia con conciencia y nos vemos en la siguiente. Amén, lea su Biblia con conciencia. Hoy te metiste 2 golazos, Héctor, ¿no? Hay que mirar nuestro pasado y hay que leer la Biblia con conciencia. Este es su programa Verdades Eternas del Ministerio de Apologética de la Iglesia Restauración Resida. Se despide su hermano en Cristo, su amigo y servidor Freddy Lozano, y enviamos cordial saludos a María José Gutiérrez, quien estuvo en los controles. También enviamos un cordial saludo a Guido Lozano y a todo el staff del Ministerio Apologética. Bendiciones, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.